Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis, una vez más, y hoy vamos a hablar acerca de la culminación de la Guerra Fría, que es el proceso histórico que hemos analizado ya durante 3 semanas. Recordemos que la Guerra Fría es un proceso largo, es decir, dentro de este proceso existen acontecimientos. Estos acontecimientos son importantes porque nos permiten identificar cuando una situación está empeorando o cuando una situación viene a su fin. Ahora, se le dice sistema bipolar también a la Guerra Fría porque básicamente era un sistema que funcionaba en dos polos, el polo capitalista por una parte y el polo socialista por otra. Así que hay que tomar en cuenta ahora los acontecimientos que propician la caída de este sistema bipolar. Nosotros ya vimos que la caída se culmina con la caída del muro de Berlín y posteriormente la desintegración de la URSS en 1991. Pero para que llegáramos a ese entonces necesitamos ver qué es lo que pasa antes. Hay dos grandes acontecimientos que nos permiten ver durante la Guerra Fría la debilidad que tenía el sistema socialista. Como dicen, tu mayor fortaleza muchas veces es tu mayor debilidad. El autoritarismo, la actitud dictatorial y por supuesto las políticas de sometimiento que llevaba la URSS con respecto a los territorios controlados, pues los iba a llevar a acontecimientos que en muchas ocasiones se iban a encandecer con las rebeliones sociales. Así que iniciamos. El contexto que rodea tanto a la rebelión de Hungría como a la primavera en Praga en Checoslovaquia son dos grandes cosas. Primero, es la firma del Pacto de Varsovia que ustedes ya saben, que ustedes ya vieron en 1955 y que básicamente pues era un pacto militar, un pacto de cooperación política en donde los países de Europa del Este junto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas iban y firmaron para protegerse de la amenaza más cercana que era la OTAN, que por su parte estaba compuesta por los países de Europa del Oeste y protagonizados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Bueno, entonces, a nosotros nos permite identificar este acontecimiento histórico que la política no es una política de consenso, una política de adaptación, una política de necesidad, sino más bien una política de alineamiento, es decir, o me obedeces, decía la URSS, o me obedeces, no hay de otra. Por consiguiente, los países que firman este pacto o que cohesionan la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaban a la fuerza, obligados pues. No siempre es que quisieran el socialismo. Ahora, hablemos del primer acontecimiento, la rebelión de Hungría. La rebelión de Hungría se suscita justo cuando en la Unión Soviética se vive un cisma histórico, es decir, un antes y un después. En 1956 muere el histórico líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, o José Stalin aquí para México, ¿sí? Y con ello llega al poder su segundo al mando, que era Nikita Khrushchev. Ahora, los países europeos del este que pertenecían a la URSS vieron esto como una oportunidad para poderse hacer un lado o para poderse salir. Dentro de esos países vamos a encontrar a Hungría. En ese mismo año, estudiantes, intelectuales, obreros y soldados muestran su descontento con respecto a las políticas económicas y sociales que llevaba a cabo la URSS en el territorio controlado, es decir, en Hungría. Por consiguiente, ellos fuerzan básicamente a que el presidente que había puesto en su momento Stalin y que ahorita servía a los intereses de Nikita Khrushchev, llamado András Gedús, dejara el poder. Con ello, ellos habían logrado que un presidente encabezando un gobierno reformista llamado Imre Nagy empezara a cambiar las cosas en Hungría, que se empezaran a inclinar por este aspecto más democrático, por este aspecto más de apertura comercial y que dejaran a un lado el autoritarismo y el control del ejército de la URSS. Desafortunadamente para los húngaros, esto no se va a poder consolidar.
Por algo muy sencillo, porque el ejército soviético mandó tropas desde Moscú para deponer el movimiento y el gobierno de Imre Nagy. Ahora, este fue una reafirmación de la política, como lo vuelvo a repetir, de imposición que tiene el gobierno y las instituciones de la Unión Soviética en los territorios controlados. Esta fue la rebelión de Hungría. Recuerden, dura un año, más o menos un año, y la protagoniza Imre Nagy, acompañado de estudiantes, intelectuales, obreros y soldados, que proponen un sistema nuevo, un sistema más democrático. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Nikita Khrushchev va a mandar al ejército soviético y los va a eliminar. Hablemos ahora de la Primavera de Praga. Este es uno de los acontecimientos que ponen en evidencia la fragilidad con la que estaba constituida y consolidada la Unión Soviética. Empezamos. Desde la década de los 60 ya se empezaba a identificar que la República Socialista Checa era una de las repúblicas de las repúblicas soviéticas con menor calidad de vida. Es más, las imposiciones políticas que se le dieron a esta fueron muy fuertes, a diferencia de otros territorios. Pero esto no va a provocar ningún cisma social ni una manifestación hasta 1964, cuando Nikita Khrushchev deja el poder. Desde 1964 hasta 1968 hubo un activista político que intentó democratizar Checoslovaquia. ¿Y quién fue? Alexander Dubček. Este personaje inició básicamente relacionándose con los intelectuales y políticos de Checoslovaquia para que estos pudieran empezar a implementar una estrategia en el cambio de gobierno. Ahora, esto lo va a lograr en 1968, cuando es electo presidente de la República Socialista Checa y empieza un gobierno reformista basado en su, podríamos decirlo así, frase más importante, más consolidada de su política, que era el socialismo con rostro humano. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que el socialismo, más allá de que repartiera la riqueza entre toda la población, de que se viviera una utopía social, es decir, un sueño en donde todos somos iguales, pues estaba viviendo una dictadura, en donde la dictadura era del proletariado. Pero ¿quién componía el proletariado? Pues los soviéticos. ¿Y quiénes eran los soviéticos? Los militares. Por consiguiente, Alexander Dubček, ¿no?, inicia estas reformas dentro de la estructura política y social checa. Desafortunadamente para él y para las personas de Checoslovaquia en 1968, el ejército soviético, de las pocas acciones que llevó a cabo el Pacto de Varsovia, que no fueron en defensa de todos y cada uno de los miembros, sino más bien dentro de la República Socialista Checa, lo que hacen es mandar una fuerza multinacional para quitar del mando de la presidencia a Alexander Dubček. ¿Lo van a lograr? Sí. ¿Cuál va a ser el castigo para la República Socialista Checa? Pues seguir básicamente con esa imposición económica, que se les desprestigiara y hasta cierto punto se les discriminara dentro del bloque socialista. ¿Cuál es el castigo para Alexander Dubček en sí, en su persona? Pues lo van a mandar de guardabosques a su natal Eslovaquia. Vaya que esto sí es drástico. Así de drástico era el bloque soviético, chicos. Cuando hacía alguien algo que no iba acorde a las políticas socialistas, pues era castigado. Ahora, los castigos podían ir en 3 niveles. Desde exiliarte, desde mandarte a trabajos forzados, como fue el caso de Alexander Dubček, a tu pueblo natal, o en el peor de los casos que te mandaran a Siberia, que básicamente allí existían los famosos gulag o los campos de concentración soviéticos para que los disidentes políticos se pusieran a trabajar y cambiaran su forma de pensar. Y la última herramienta pues era la tortura, desaparición y asesinato. Espero que les haya gustado el video, chicos. Hoy vimos 2 acontecimientos que nos pueden ayudar a observar la fragilidad del bloque socialista y los principios de su decadencia desde 1968.
¿Sale? Ok, chaparritos, bueno, me van a hacer una dinámica muy sencilla. Quiero que ustedes me realicen un esquema, son libres de hacer el esquema que quieran. Si quieren un cuadro sinóptico, un mapa mental, un diagrama de Ishikawa, un diagrama de flujo, pero que me identifiquen las características y acontecimientos centrales de la rebelión en Hungría y de la primavera en Praga. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho.